Bienvenidos otra vez. Ahora vamos a continuar con entornos de ejecución. Bien, en este tema pueden encontrar un detalle de cómo vamos de los distintos entornos de ejecución donde se puede ejecutar JavaScript. Esto se debe a que el contenido de la cátedra lo vamos a realizar sobre el lenguaje de programación de JavaScript. Vamos a ir avanzando sobre el mismo y luego vamos a introducirnos en TypeScript, que es un superset del lenguaje de JavaScript. Bien, JavaScript originalmente es un lenguaje interpretado, no era un lenguaje compilado y se ejecutaba en el navegador. Era de hecho el principal lenguaje en el que se escribía para las aplicaciones de Internet. Todos los sitios web se desarrollaban su interactividad con JavaScript. Hubo algunas alternativas y otros lenguajes que se utilizaron en el pasado. La mayoría fueron perdiendo eh, digamos, sus nichos a medida que HTML, CSS y JavaScript fueron avanzando y realizando las mismas tareas. En particular, el hecho fue que JavaScript en algún momento, em, Chrome, cuando surge el navegador Chrome de Google, decide que en lugar de interpretarlo todo el tiempo, que era algo extremadamente lento y hacía muy lentos a los sitios, intentar compilarlo para su ejecución. Es decir, que dejar de ser interpretado y pasar a ser compilado, con una serie de optimizaciones para poder realizar una tarea como esa de forma eficiente, y así nació V8, que era el compilador propio de Chrome para JavaScript. Unos años después, Randall decide combinar eh, V8 con algunos módulos bases para interactuar con el sistema operativo escritos en C++ y crea así Node.js, el primer entorno donde se ejecuta el código de JavaScript de backend, es decir, deja de estar en el navegador y del lado cliente para realizar trabajo en las interfaces y pasa a encontrarse en la posibilidad de ejecutar JavaScript del lado del servidor, como los otros lenguajes hasta ese momento. Eso sucedió en 2008, perdón, 2009 y fue creciendo en popularidad desde entonces, convirtiéndose en uno de los principales lenguajes de programación y entornos de ejecución disponibles para el desarrollo de aplicaciones backend. Años después, el mismo Randall decidió en 2018 reimplementar Node.js con mejores prestaciones, más funcionalidades y seguridad. Esta versión se llama Dino. Hoy en día está disponible con algunas diferencias, como por ejemplo, el mismo en lugar de estar escrito en C++, está escrito en Rust, em, y tiene soporte nativo a TypeScript y un sistema de manejo de paquetes y dependencias diferente que recientemente eh, se ha agregado compatibilidad con Node.js para que los proyectos de Node.js puedan ser migrados también a Dino. Bien. Van es otro entorno de ejecución bastante moderno, fue en 2021. Jared Summer comenzó a desarrollarlo. Es una alternativa también a Node.js, con la diferencia de que en lugar de utilizar el V8 de Google, utiliza JavaScript Core, que es otro compilador que es el utilizado por el navegador Safari y es mucho más rápido, la performance es mayor y también los módulos fueron desarrollados en el lenguaje de programación SIG en lugar de C++. El enfoque de Van está sobre la performance, alcanzando niveles mucho mayores que los de Node.js y también tiene soporte para TypeScript, manejo incluido en los paquetes y demás. Y algo que es importante es que Van todavía no se encuentra listo para producción. Actualmente se encuentra en beta y no se consigue un hosting ya disponible para utilizarlo, pero dentro de poco tiempo debería llegar a versiones estables y empezar a contar con soporte para
deployar los sitios web y aplicaciones. Bien, luego tenemos los entornos de ejecución de los navegadores. JavaScript no solo debe ejecutarse en el backend y en alguna versión, debe ejecutarse en todos los navegadores. Por lo tanto, en el caso em, de JavaScript, debe lograrse cierta compatibilidad, por lo tanto, el lenguaje está estandarizado em, y los principales vendors acuerdan anualmente que nuevas funcionalidades del estándar van a incluir en cada año para asegurarse de mantener una homogeneidad entre todos. Bien, nosotros vamos a utilizar Node.js, es el más estable, mayor cantidad de paquetes disponibles y material para los alumnos, por lo tanto vamos a utilizar eh, este entorno de ejecución. Sin embargo, una vez aprendido esto, si alguno quiere cambiar a Dino o Van cuando esté disponible, no va a ser ningún problema hacer el cambio, son muy compatibles entre sí. Bien, bueno, además de nuestra dificultad de todos los entornos de ejecución distintos para JavaScript, tenemos algunos otros inconvenientes que tenemos nosotros que mirar a la hora de desarrollar. Entre ellos, como les dije antes, hay muchos navegadores que lo utilizan y también se requiere retrocompatibilidad, ya que cuando un sitio es desarrollado y funciona y sus funcionalidades no se modifican, va a mantener su código JavaScript en la versión que está, aunque salgan nuevas versiones, el código escrito históricamente antes de esa versión va a utilizar las features previas de JavaScript y por lo tanto JavaScript debe mantener una retrocompatibilidad muy estricta con todas sus versiones anteriores. Si bien continuamente agrega nuevas funciones y elementos, el lenguaje no puede romper con los usos anteriores del mismo. Bien, ECMAScript, acá pueden encontrar una breve historia y links hacia los propios ECMA para más información. Es el estándar y desde el año 2009 ECMAScript ha hecho notables progresos en su API, agregando muchísima funcionalidad y facilitando el trabajo de los desarrolladores desde entonces eh, y se han agregado un sinnúmero de tecnologías y herramientas para trabajar con estas versiones. Bien, además de esto, JavaScript cuenta con distintos gustos para las personas. Pueden investigarlos a gusto. Nosotros vamos a ver uno de ellos en particular, se llama TypeScript, que es totalmente compatible con JavaScript, ya que solo agrega, es decir, es un superset y solo agrega mayor funcionalidad de tipos al lenguaje, pero todo lo escrito en JavaScript puede ser ejecutado en TypeScript y no va a tener ninguna falla o error. Bien, ahora sin embargo, a través de todas estas versiones y cambios y demás, nosotros nos encontramos en la necesidad de manejar estas versiones para desarrollar, porque además podemos ahora desarrollar una aplicación en una versión, tiempo después volver a tener que hacer alguna modificación y probablemente necesitemos ejecutar la versión de nuestro código que no sea compatible con las versiones nuevas o no tenga cierta funcionalidad, ya que el entorno donde se deployará no tiene la última versión de nuestro entorno de ejecución. Entonces debemos poder manejar de forma ágil las distintas versiones de Node.js, instalarlas, desinstalarlas e incluso cuando cambiamos de un desarrollo a otro poder utilizar distintas versiones. Actualmente las herramientas más usadas son NVM y aunque no son tan utilizadas, sí son bastante conocidas y
están ganando popularidad Volta y FNM. N en particular fue el primero, es muy conveniente y muy cómodo de utilizar. em, Sin embargo, carece de algunas funcionalidades que tienen otros como NVM, que permite integrarse automáticamente con la consola y cambiar de versión de Node al ingresar al directorio donde se encuentra la aplicación, siempre y cuando la especifiquemos en el directorio NVMRC. Volta funciona de forma similar a NVM en ese sentido, y tiene una integración, y sin embargo lo hace con la lista de paquetes, y esto hace que no sea tan transparente o que se requiera sí o sí poder utilizar Volta para em, soportar el, el cambio de versiones. En particular, NVMe tiene las ventajas de ser solo POSIX, es decir, solo funciona en sistemas operativos compatibles con Linux y Unix, perdón. Pero se encuentra la versión NVMe Windows para utilizar en Windows. Sin embargo, son dos aplicaciones diferentes que simplemente cumplen con la misma funcionalidad y se supone que son compatibles entre sí, pero son mantenidos por distintos equipos y no necesariamente están libres de diferencias, si bien tratan de ser totalmente compatibles. Por último tenemos a FNM, es el último de los gestores en haber sido desarrollado, está desarrollado en Rust, por lo tanto es mucho más rápido que las alternativas. Em, y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con NVMe, es decir, se puede establecer la versión en un archivo .nvme.rc de la misma forma que con NVMe o en un archivo llamado node version que permite también que son los dos archivos a los que se va a buscar la versión a la hora de ejecutar el comando fnmuse para cambiar la versión de Node.js e instalarla automáticamente o no según sea necesario. Y también cuenta con una integración con la línea de comandos. La ventaja de FNM es que funciona tanto en Linux como en Windows y Mac sin ningún problema. Es por eso, bueno, acá pueden obtener un poco más de información, pueden buscarlo también en las propias páginas. En nuestro caso particular en la cátedra, em, vamos a estar utilizando en estos videos FNM. Sin embargo, y en todo caso se recomienda por su velocidad, poco uso de recursos y también por su compatibilidad con NVMe, que es el más utilizado en la actualidad. Sin embargo, si quieren utilizar NVMe o NVMe Windows, son totalmente compatibles y no deberían tener ningún inconveniente al utilizar estos. Lo único importante sería que se recomienda que utilicen dentro de los equipos de trabajo para los trabajos prácticos, que utilicen la misma herramienta. También se recomienda que solo instalen uno de estos, no que instalen, por ejemplo, FNM y NVMe a la vez, ya que en la integración con el shell pueden generar conflictos entre sí. Bien, continuamos ahora en el próximo video.